Preparando live stream, estamos en vivo en un programa más de voces. Muy buenas tardes para todos ustedes, ¿cómo están? Mitad de semana, mediodía, ¿hace calor? No, No, no trae realmente. suéter, está fresco. Bueno, estás mejor que yo porque aquí estamos como a -3, o sea que para todo es relativo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Bien, gracias. O Qué sea, si bueno. notarán que es mi hermana, ella es Ingrid Alal, sí, hijas de nuestra mamá. Y bueno, la invité al programa de el día de hoy porque con los últimos programas que hemos tenido con Miguel Ángel, habíamos ya empezado a platicar sobre los problemas que tienen los chavos en esta etapa del aprendizaje, desde que son como bastante niños hasta que pues van creciendo y las cosas, los problemas que tienen de niños muy probablemente van a seguir cuando sean más grandes si es que no se hace nada al respecto. Entonces, esto, o sea, no es ciencia nuclear, pero también hay que saberle porque no se trata de voto a mi hijo en la escuela, tú eres responsable de todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de mi hijo y yo me lavo las manos. Entonces, Ingrid tiene una licenciatura en desarrollo y aprendizaje, ¿es correcto? Sí, en desarrollo, aprendizaje y lenguaje. Y lenguaje, ok. Y una maestría en, ¿cuál es el término que se usa hoy en día? En altas capacidades. Altas capacidades, o sea, los personas súper ultra inteligentes, ¿no? Entonces, Llega ultra. sí, bueno, es que estoy viendo Big Bang Theory. Ay, sí. Ok. No, pues también pues es una especialidad muy importante porque, pues pensamos, pues mi hijo no es tonto, pues entonces va a ir No bien en la necesita escuela nada y en la todo es vida. miel sobre hojuelas, la Miss lo va a adorar, no le va a dar una sola lata a nadie y ya, pues no, no es tan sencillo como eso. Entonces es un tema bien importante también. Entonces, pues mira, yo no sé dónde sugieras tú que empecemos a hablar, pero este, tú que tienes pacientes y das terapias y todo esto, o sea, este tema empieza desde que son chiquitos. O sea, no es cuando, Sí, ahí ya va a claro. entrar a la primaria, entonces ahora sí me voy a poner las pilas. No, es desde cuándo empieza esto. Pues el aprendizaje empieza desde que naces, ¿no? Piaget tiene una teoría de aprendizaje que me gusta mucho, que Ujú, dice que desde que naces empiezas tú a crear esquemas mentales, ¿no? O sea, entonces si tú te imaginas a un pequeño bebé naciendo, llorando, diciendo, ¿qué demonios está pasando? Si yo estaba muy a gusto, muy calientito y sin tan tener bien que que se hacer estaba nada, aquí. ¿no? Ajá. Y ahora de repente tengo hasta que respirar, ¿no? Y entonces Piaget habla de los esquemas y habla de cómo es muy importante eh, que estimulemos a los pequeños para que empiecen a crear sus propios esquemas y además a ir acomodando la información de diferente manera. Y Piaget decía que el aprendizaje se da cuando creas esquemas nuevos, cuando conectas con el aprendizaje que ya tienes y ahora creas tú tus propios esquemas. Entonces Ah, ahí hay aprendizaje. Entonces, si tú piensas en esta definición del aprendizaje, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo, ¿no? Y entonces hay una como, no sé cómo se dice una misconception, ¿no? Es como una falsa creencia, una falsa creencia, gracias, por nada. que pues que solo aprendemos en la escuela, ¿no? Y que lo único, el aprendizaje solamente en la escuela o en un contexto escolar es importante. Y Ujú, justo lo que tú dices, ¿no? Entonces le dan a los maestros, a los docentes, como la responsabilidad del aprendizaje. Cuando, sí, y sobre todo en esta era donde todo el conocimiento está en San Google, ¿no? En realidad, lo que ahora las escuelas están intentando hacer con este nuevo cambio, por ejemplo, de la SEP y de la nueva escuela mexicana y todo, es más que auxilio. enseñarles conocimiento, es la idea es muy buena, porque en teoría es muy buena, porque lo que intentan es que lo que se les enseña a los niños son habilidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo, ¿no? Como habilidades de procesos cognitivos superiores, como Ujú, comprensión, síntesis, análisis, secuenciación. ¿Y esto por qué? Bueno, porque si ya tengo
a San Google, y tú como persona, como ser humano en un mundo donde existe un San Google, ¿cuáles son las competencias que me van a hacer que sea yo un líder? ¿O cuáles son las competencias que me van a hacer competitivo ante otras personas ya cuando llego a un mundo laboral? Que son, Entonces, es lo pensando, que le dicen soft skills, por ajá, ejemplo. exacto, ajá. Entonces, cuando llegamos a este punto, entonces tengo que enseñarle a los niños más bien a pensar y a Ajá, resolver problemas, ajá, ¿no? Porque, pues, ajá. si yo voy, o sea, y me pasa, ¿no? Yo tengo 30 años dando clases, siendo docente frente al grupo, Ujú. y hoy por hoy les digo, "A ver, búscalo en Google", y no saben buscar en Google, ¿no? O sea, entonces primero lo tengo que enseñar o sea, ¿qué busco en Google? Ese tipo de cosas me dicen. Antes Pero son, nosotros son nos... o sea, saber utilizar lo que hay en el mundo digital es el equivalente a lo que antes era casi, casi es saber escribir y leer, ¿no? O sea, es ser Claro, es apto en ser, tema digital. eso, tienes una alfabetización digital. Exacto. Y justamente lo que necesitan estos chicos, o sea, hay muchos que saben hacer los reels de Instagram o los videos de TikTok, o son muy buenos así, pero ya como para buscar, o sea, información Ujú, precisa, luego no saben. Entonces, te doy otro ejemplo. Yo doy clases de inglés. ujú. Y entonces, cuando les digo, por favor, búsquenlo en Google, son muy chistosos porque los buscan en español. Y entonces Google, pues Para la obviamente clase de inglés. para la clase de inglés, y entonces Google se los arroja en español. Y entonces me dicen, espérame, porque ahora tengo que buscar el traductor, ¿no? Y yo, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué no buscaste el término en inglés directamente? Entonces, ese tipo de habilidades que a lo mejor suenan como muy lógicas, eh, todavía no las tienen, no las tenemos desarrolladas, ¿no? Entonces, el aprendizaje se da, como ya te dije al principio, todo el tiempo. Cuando yo doy Ajá. mis cursos en línea, sobre todo para papás y docentes, y para de niños, papás y docentes de niños con altas capacidades, hay mucho este mito de si los niños con altas capacidades necesitan pues aprendizaje, ¿no? Más cantidad de aprendizaje. Y yo lo que les digo es que necesitan más calidad de aprendizaje. Pero es que yo creo que Entonces, uno de los retos principales hoy en día es que al estar, como dices, toda la información o tanta información a nuestro alcance, una habilidad importantísima es saber buscar y saber discernir y clasificar esa información, porque no claro, toda es igual de buena, no toda es igual de válida o de fidedigna, o sea, hay que ver cuáles son las fuentes, o sea, por ejemplo, los fake news, ¿no? Que no te compres enseguida todo lo que dicen. Ujú, eso, y también, o sea, lo que quiero llegar es que no podemos echar en saco roto como adultos ujú, que lo que tu hijo está viendo a lo mejor al ver una película, o lo que tu hijo está aprendiendo mientras hace una pizza en tu casa, ¿no? ujú. O mientras hace un pastel o hace cupcakes. Ujú, Eso es como, ay, no, eso es entretenimiento, eso no es aprendizaje, ¿no? Todo eso es aprendizaje y todo eso lo podemos vincular con los contenidos que la Secretaría de Educación Pública, la UNAM, o la escuela de donde venga el programa ujú. viene. Entonces, Pero depende de nosotros, cómo lo manejes, ¿no? O sea, claro, pero puede ser tendemos a una... aislar las cosas. Ajá. O sea, tendemos a decir, lo de la escuela es de la escuela y lo de la casa es de la casa. Entonces, si yo voy al parque a correr con mi hijo, no tiene nada que ver con la escuela. Cuando hoy por hoy tiene todo que ver con la escuela, ¿no? O sea, Ujú, si yo ujú. la experiencia de ir al parque y treparme en la changuera la convierto en una experiencia educativa, pues entonces puedo conectar un montón de cosas que haya visto, desde un niño de preescolar y decir arriba, abajo, en una changuera, ¿no? Sí, Hasta un chavo de prepa que está viendo física y entonces veo altura y veo distancia y veo claro, velocidad y veo, ¿no? claro. En el parque. Entonces, también o sea, y es justo el que estos esquemas de los que habla Piaget se vuelvan esquemas completos y complejos. No sé si me explico, ¿no? O sea, No, yo puedo tener, yo siempre, yo les digo a mis alumnos que para mí la teoría de Piaget es como tener un closet, ¿no? Todos tenemos un closet. ujú, Y entonces todos organizamos nuestros closets de una manera diferente.
digamos que el closet es nuestra mente y los Ujú. cajones y los espacios que vamos teniendo en nuestro closet son los esquemas mentales. Ok, los Entonces, cajones, ajá. normalmente cuando somos niños, pues organizamos el closet como nuestros papás nos enseñan a organizar el closet. Y esos esquemas son muy similares a los valores, al esquema de valores que tienen nuestros papás. Entonces, a lo mejor decimos los calzones en un cajón, los calcetines en un cajón. Hay gente que cuelga los pantalones, hay gente que pone los pantalones en un cajón. Hay Sí, gente que acomoda por colores, hay gente que acomoda por tipo de vestimenta, ¿no? Entonces, de niños, nuestros closets tienden a ser muy similares al de nuestros papás. ajá. Conforme vamos entrando a la adolescencia, vamos queriendo acomodar nuestros closets de manera diferente, porque justo en la adolescencia es cuando empezamos a darnos cuenta que lo que nosotros estamos viviendo no es lo mismo que vivieron nuestros papás, ¿no? Ujú. Tan es así que, por ejemplo, nosotros que ya somos, o sea, mamás, tíos, bla, bla, no, o sea, o sea, nuestra adolescencia no, para nada es igual a la que están viviendo los adolescentes de Pues hoy en son día. otros tiempos completamente. Claro, por supuesto. Entonces, ahorita, por ejemplo, el closet de un adolescente tiene redes sociales, cuando nuestro closet jamás tuvo redes sociales. Ahorita el closet de un adolescente a lo mejor tiene, este, no Pues el sé, teléfono móvil. claro, o sea, el teléfono móvil y nosotros no teníamos ese esquema Nosotros mental, tenemos una ¿no? computadora, antes había las enciclopedias y cuántos libros, Exacto, ¿no? En la ¿no? casa. Entonces, y esos esquemas van cambiando. Tú vas reacomodando tu closet de Ujú, acuerdo a los cambios y a la evolución que vamos teniendo. ujú. Siempre el aprendizaje conecta con otro aprendizaje. Y como cada quien vive cosas diferentes, la conexión que yo voy a hacer de un tema es muy diferente a la conexión que va a hacer el otro alumno de ese mismo tema o mi O incluso entre hermana de ese hermanos. mismo tema, Sí. ¿no? Entonces, Mm. nuestros closets empiezan muy similares como seres humanos y después empiezan a cambiar y a cambiar de tamaño, de forma, de color, de dimensiones, de lo que se te ocurra, Y hay ¿no? unos closets que son un caos. Claro, ahí es justo, ¿no? Y por eso me gusta tanto esta metáfora, porque me dicen muchos papás de niños con déficit de atención, por ejemplo, me dicen, es que no, o sea, no hay orden, hay un caos terrible, o sea, todo su cuarto y todo esto. Y entonces ahí es cuando les explico que si nosotros los enseñamos a organizarse de afuera hacia adentro, estos chicos empiezan a organizar su mente y a organizar su closet de esquemas mentales. O sea, al revés de como sucedería normalmente, porque Claro, por normalmente supuesto. nuestro exterior es el reflejo de nuestra mente. Y en este Sí, caso, a pero si partir del nosotros, exterior, o les sea, vas a claro, organizar la mente. porque Ujú, ese es lo que puedo controlar. O sea, yo ujú. como adulto, no es que, no sea, no control de quiero controlar a mi hijo, sino es un contexto en el cual tengo yo un cierto cantidad de control para enseñarle a mi hijo Es donde que si yo probablemente me organizo desde afuera, su cerebro se va a empezar a organizar también, o sea, ¿no? es donde puedes, donde sí puedes hacer algo. Claro, es donde puede, o sea, no puedes meter la mano al cerebro, abrirle y acomodarle el Bueno, closet, o fuera. estaría increíble, ¿no? Pero entonces es con rutinas, ¿no? Con orden, o sea, y es no decirle, ordena tu cuarto, porque pues Eso es no muy saben ordenar su subjetivo. closet, claro. Y aparte, no pueden ordenar su cuarto, ¿no? Un chico con problemas de aprendizaje, un chico con déficit de atención, justo es lo que no puede, no hay un orden interno, entonces no va a haber orden externo. Pero Ujú. si yo le digo, a ver, vamos a ordenar metas cortas, ¿no? Vamos a ordenar los cajones de tu escritorio. ¿Qué necesitas tener para poder entender que bla, bla, bla? Y entonces ordenas los cajones del escritorio y una vez que están los cajones, ordenas las repisas y una vez que ordenas las repisas, ordenas la ropa. Y Y les entonces, vas explicando cómo es el orden, por ¿cómo y colores, por para qué? Ajá, tamaños, claro. etcétera. Es gente que normalmente categorizar le cuesta trabajo, clasificar le cuesta trabajo. Es gente que normalmente, y por eso, o sea, es como las letras, por ejemplo, las ven todas desacomodadas y entonces por eso necesitamos desde afuera un orden. Entonces, para ordenar el closet interno,
tenemos que ordenar pues, lo de afuera, O sea, a ver, ¿no? déjame acabar de entender, para estas personas, o sea, así como tú ves, por ejemplo, 30 libros en una mesa y para ti es muy fácil decir, ah, bueno, los voy a poner por colores o por orden alfabético o por Por género o lo que tamaños. sea, Ujú. ellos ven 30 libros en una mesa y no entienden nada. O sea, ¿qué pasa ahí con...? Pues entienden que son libros, probablemente, Sí, sí, pero pero no no sé, no, encuentran, no le encuentran una función, o les vale gorro que estén todos desordenados en la mesa, ¿no? O sea, no, y no es que les valga gorro, lo que pasa es que todavía o sea, no hay un entendimiento de orden y de organización mental, ¿no? Y entonces, y no entienden para qué sirve el orden mental. Entonces, ellos lo ven y lo ven como algo normal y como algo además, como una tarea imposible de hacer, o ¿no? sea, les cuesta trabajo ordenar alfabéticamente. Sí, claro, o sea, un chico con dislexia le cuesta muchísimo trabajo eso, por ejemplo. Entonces, o sea, Muchísimo. les pides algo que de verdad son incapaces de hacer. O sea, no es que les dé flojera, No, no. no es que están en tu contra, no es que lo que sea. De verdad es algo que su mente no puede hacer por sí mismos. Ujú. Ujú, Claro, o sea, es como, yo siempre les explico, el cerebro, o sea, para llegar a al closet, digamos, ¿no? A tu cajón de los calcetines o lo que sea, ujú. tú tienes que ir por un camino, ¿no? O sea, tu información va por un camino, tu recuerdo va por un En tu camino mente. Ajá. en tu mente. Y este camino, en los chicos con problemas de aprendizaje o con TDA o con algún tipo de situación emocional, por ejemplo, este camino, de repente, la autopista por la que llega súper rápido, está en reparación, está rota. Y entonces tú le tienes que enseñar, o sea, yo como terapeuta de aprendizaje, por Ujú, ejemplo, o el terapeuta emocional, ujú. lo que hace es, los lleva, digamos que yo les digo que por el camino con la mejor vista, ¿no? O sea, por la carretera federal donde pues hay 1000 árboles y está todo Todo es más bonito, lindo y hermoso. pero además es mucho más largo, tiene mucho más curvas, ¿no? Pero van a llegar al destino final, o sea, sí se puede llegar al destino final. Pero La sí los chamba de un tienes que ir llevando terapeuta, y explicando. la chamba de un terapeuta es justo enseñarle ese camino con estrategias y después de tanto usarlas, se automatiza y llega igual de rápido por la carretera que no está rota que por la autopista que sí está rota, ¿no? Porque esa autopista rota no deja de estar rota, o sea, no tiene reparación, digamos, ¿no? Es un problema de aprendizaje, no es que tenga cura, porque en realidad no es una enfermedad, O sea, no, es un un, disléxico no deja de ser disléxico. exacto, no, nunca. Pero podemos darle muchas estrategias para que con la misma velocidad que una persona sin dislexia pueda organizar alfabéticamente los libros, por ejemplo, Ok. después esta persona con dislexia, con las estrategias necesarias, pueda llegar igual al mismo camino que es ordenar alfabéticamente. Al principio se va a tardar más, Ujú, en lo que internaliza las estrategias, ujú, en lo que las automatiza, ujú. pero después lo va a lograr, ¿no? Y entonces eso es, o sea, por eso es muy importante una terapeuta de aprendizaje, O ¿no? sea, O de alguien que te lenguaje. diga cómo hacer esas Claro, estrategias, cómo, o sea, porque hay que aprenderlas junto con los hijos, ¿no? No de ujú, que es igual, no es como los botas en la escuela y ya, no lo botas en la terapia, se las van a enseñar y ya. Tienen que practicarlo en la casa y todo. Ahora, claro, estas cosas, por ejemplo, ya estamos hablando de dislexia y cosas así, pero ¿a qué edad empiezan los chavos o los papás a ver que pasa algo con sus hijos? pues puede ser desde muy pequeño, o sea, un problema en el desarrollo. Ujú, Puedes verlo desde muy pequeño porque normalmente o lo llevas a la guardería o tiene primos o ya leíste el libro de desarrollo y entonces los papás tienen como mucho ojo de decir, espérame, mi hijo no está haciendo lo mismo que hacen los otros niños de su edad o mi hijo está haciendo lo que hacen los niños más grandes en caso de los chicos de altas capacidades o mi hijo, ¿por qué no habla si ya tiene 2 años? Ya debería estar hablando, ¿no? Y entonces, o la maestra en la escuela, o el maestro en la escuela les dice, oye, tu hijo, ¿qué crees? Pues ya tiene tantos años y no salta,
y no. Ujú, Entonces, o sea, como que la parte motriz, mucho se ve en el preescolar, la parte del lenguaje se ve en el preescolar, y siempre los primeros indicadores vienen de los papás, de los tíos, de los abuelos, de los maestros, ¿no? ujú, Em, un problema de aprendizaje como tal ya se ve, antes se veía normalmente como a los 6 años, cuando entran a la primaria y cuando empiezan el proceso de lectoescritura. ujú. Cabe aquí recalcar que todos los niños, todos los seres humanos, pasamos por un proceso normal de dislexia cuando estamos aprendiendo a leer y escribir. Y entonces volteamos las letras, cambiamos palabras y todo eso, justo porque nuestro cerebro está aprendiendo a codificar y a decodificar. Ujú, Entonces, me han llegado chicos que dicen la mamá, tiene dislexia, y el niño tiene 4 años. Y digo, no puede tener dislexia porque está en el proceso de aprendizaje. O sea, sí, ujú. puede, sí tiene una dislexia, pero es parte del proceso, ¿no? Y entonces, ya después, por eso, un problema de aprendizaje como la dislexia, la discalculia, ¿no? ¿Qué es La discalculia? problemas en las matemáticas. O sea, Ujú, cuando de verdad las matemáticas no te le dan a los chicos, porque luego cambian los números también, los voltean, ¿no? Y entonces, o en las sumas no acomodan. Volvemos al acomodo, ¿no? No ujú, acomodan donde debe acomodar. La dislexia, por ejemplo, al leer también las palabras le saltan de un lado al otro, se desacomodan en el texto. Y entonces, sí, es todo un rollo. Entonces, este tipo de problemas sí se dan ya en la edad escolar, o sea, sí se distinguen, se visualizan en la edad escolar, porque antes de eso es normal que haya broncas de aprendizaje, no broncas de aprendizaje, sino más bien o sea, que no haya un aprendizaje 100% certero de la lectoescritura o de las matemáticas, porque estás ujú. aprendiéndolo, O ¿no? sea, es como cuando estás aprendiendo a patinar, pues no, a veces te Claro, por caes y supuesto. te levantas Ujú, y lo que sea. ujú. Y además entender, o sea, es súper importante entender que cada niño aprenderá a su ritmo, a su paso, ¿no? Incluso entre hermanos, no comparar, no, es que mi hijo mayor a tal edad hacía tal cosa y el chico todavía no. Sí. O su compañero del salón ya escribe y mi hijo todavía no. Claro, Además de porque que al tendrán final habilidades diferentes. y al final o sea, lo que tú dices del ejemplo de los hermanos, por ejemplo, es em, el hermano mayor a lo mejor tuvo mucho más tiempo la mamá de estimularlo más, Había porque uno, pues era uno, ¿no? Y de es la repente el novedad. chiquito, ajá, es la novedad y hay que poner mucha atención. Y el chiquito, o sea, de repente, o los que siguen, de repente, pues ya tiene el hermano mayor, y entonces hay que atender al hermano mayor y hay que atender al hermano chico. Y entonces de repente quieren que el chico brille como el hermano mayor, o al revés, ¿no? Que el hermano mayor brille como el hermano chico, porque el chico sí lo hace y el mayor no. O sea, somos individuos y aunque tengamos la misma carga genética, justamente las situaciones de vida, el contexto y la estimulación que vamos recibiendo va cambiando, Mm. ¿no? O sea, a lo Ujú. mejor el primero sí tocó con mamá y papá, o con papá y mamá, no sé, ¿no? Y el segundo ya se divorciaron los papás, entonces ya la dinámica cambia y eso Oye, pues todo pero se es que resiente, ¿no? además cualquiera que tenga hijos, digan sí o no, tú juras que los has educado igual y por las mismas condiciones, vivíamos en la misma casa, teníamos, no sé, las mismas rutinas, o sea, prácticamente que juras que es igual, pero cada hijo es súper Claro. diferente, porque también tiene que ver su personalidad, ¿no? Que se nota desde que son bebés. Sí, sí, Entonces totalmente. es El que duerme imposible, más, el que no, el que caminó más rápido, el que la es que más habló más ordenado, rápido, ajá. sí, sí, sí. El que es más Entonces, artístico, el que es más científico, el que no, no, o sea, exacto, sí. entonces también tienen esas individualidades de cada uno. Y entonces en la escuela te van a empezar a decir las maestras, oiga, es que le mandé a hablar porque fíjese que su hijo, ¿qué es lo que pueden decir las maestras? Pues su hijo no cumple con las tareas, su hijo se para todo el tiempo y no me hace caso, su hijo no quiere venir a la escuela, su hijo no termina los trabajos, los deja Se incompletos, distrae a cada se distrae rato. muchísimo, no No, pone bueno, atención, este,
o va mucho más rápido que los demás, ¿no? O sea, hay para todos y de todos, ¿no? Yo digo que Ujú, pásele, aquí hay para todos, ¿no? ujú. Claro, entonces, cuando llegan al especialista, pues lo que hacemos siempre es hacer entrevista con los papás primero para hacer un contexto, para conocer bien de dónde viene ese niño. ¿Por qué? Porque al Oye, hacer una pero, evaluación, espera, frena. ¿Cómo freno. sé cuándo debe ir mi hijo al especialista? ¿Y cómo sé cuándo no es la maestra que nomás tiene 37 alumnos y está alucinando barato, ya no puede la mujer? Pues depende mucho también de cuántas veces te esté diciendo la maestra, también de cuánto aceptes tú que tu hijo a lo mejor pueda ser un niño latoso, porque sí los hay, ¿no? O sea, sí hay niños que son sumamente inquietos, pero no tienen problemas de aprendizaje, o sea, solamente son inquietos. Y entonces necesitan más movimiento, porque igual como tú me decías, hay personalidades, y entonces hay los niños que pueden estar sentados 50 minutos poniéndote atención perfecto cuando hay el niño, y hablo hasta de adolescentes, ¿no? O sea, yo hoy por hoy en un grupo tengo un chavo de 17 años que no puede estar los 50 minutos de la clase sentado. O sea, es Oh, sí. imposible para él, imposible. O sea, no hay poder 50 humano que lo minutos. logre, ¿no? Sí, Pero 50 ¿quién puede minutos. estar sentado aquí 50 minutos o Claro. quién debe estar sentado 50 minutos? Eso ya es cosa del Y pasado. entonces, justo, y entonces este chavo pues, se para y le pregunta algo al otro y lo hace porque necesita el movimiento, ¿no? Y me dice, ¿puedo salir al baño? Sí, ¿no? O sea, y Ujú. no porque vaya a ir a hacer pipí, sino porque necesita salir, dar la vuelta, regresa y se sigue concentrando. Y no por eso es un chavo problema. No sé si me Ujú, explico, ujú. ¿no? O sea, si tú como maestra o docente, pues entonces sí lo ves como un problema. O sea, también el ojo clínico es importante y la experiencia es importante. Entonces, como mamá también es, a ver, espérame, ya me dijo la maestra esta, ya me dijo la de deportes, ya me dijo el de taekwondo, el de piano también me dijo que no se concentra. Entonces empieza a ver como varias señales, digamos. Y entonces, a lo mejor tú como papá, como mamá, empiezas a darle estrategias de, a ver, vamos a hacer la tarea juntos, vamos a organizarnos, vamos a llevar una agenda, vamos a hacer esto. Y aún así, el chico todavía no. Ya está, lo Entonces, amenazaste o pena de sí, muerte. ya, exacto. Y entonces, pues ya lo llevas con alguien que te diga, oye, ¿esto es normal? Porque Ujú. sí me ha pasado, ¿eh? Que llegan y quieren saber si es normal. Y entonces, y justo lo que tú dices, hay cosas que ya son del pasado, entonces hay gente que está esperando que tengan un orden perfecto en los cuadernos, con una letra perfecta en los cuadernos, y hay pues hay de todo, ¿no? ¿Cuáles cuadernos? Ya, casi, Y casi. más después de una pandemia en donde todo fue digital, en donde no se desarrollaron por lo menos 2 años muchas habilidades motrices finas Ujú. que sí creo que es importante, no necesariamente en el cuaderno, pero en otras actividades, sí es importante que se desarrollen estas habilidades de motricidad fina que no se desarrollaron durante la pandemia, Pero ¿no? no tener un cuaderno, aprender a usar un cuaderno es parte importante y esto de escribir y del espacio, cómo organizar lo que estoy escribiendo en la hoja porque yo me acuerdo cuando di clases y hasta enseñarles a hacer márgenes y subrayar, es importante. Claro, porque o sea, estás desarrollando toda la habilidad espacial, ¿no? Ujú. Digo, voy al ejemplo de tu hijo, ¿no? Tu hijo desarrolló su habilidad espacial a muy temprana edad, o sea, tenía que 4 años cuando me mandaste a llevarlo al pediatra y yo, ¿y cómo llegó a su pediatra? Y tú me dijiste, ¿él te dice cómo? Yo Te dije, voy por a supuesto que explicar. no, ¿no? Y yo dije, claro que no. O sea, y yo le dije a Rebeca, si no llego, es bronca o sea, es tu bronca porque no me dijiste Esa cómo, es ¿no? tu Y responsabilidad. entonces es tu problema, ¿no? O sea, y el sobrino me llevó de la puerta de su casa a la puerta del pediatra y de regreso por las calles y me dijo por Ujú, dónde ya está atajos y en ujú. dónde estacionarme para llegar, para estar en el elevador más cercano, ya sabes. Así era yo Entonces, y así era yo. Y en cambio su claro, hermano, mi otro hijo, pues luego le preguntábamos, él ya estaba pues, a finales de la primaria, ¿qué calle es esta? Y él, ¿quién se- sabe? ¿Cómo para qué él quiero se deja saber? llevar, ¿no? Ajá. Oye, nos pregunta Claudia Ríos, pero según lo que he leído, la concentración y la atención se pueden trabajar, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Justo,
Por ejemplo, cuando llegan niños con déficit de atención o con problemas de concentración, yo Ujú. amo los relojitos estos de cocina, ¿Los ya de sabes, arena? los de time, Ah, los timers, los de tiempo de ya va a estar tu pastel y que es hasta una manzana o una ah. gallina y todo eso. Entonces tú le vas poniendo actividades a tu chico o a tu chica y le dices, necesito que le pongas atención a esta actividad 3 minutos. Y obviamente depende de sus periodos de atención, ¿no? Pero si quieres que tu hijo de tercero de primaria aguante 20 minutos haciendo la tarea y no lo logra, no, o sea, y le pones un reloj 20 minutos, te va a mandar a la, o sea, te va a decir, no hay modo. Pero Entonces si es tú la le peor, pides, dame tres tortura. minutos de tu atención, ¿no? Tres, de aquí a que suene el reloj. Y Ujú. entonces los vas condicionando, porque sí, vamos condicionando al cerebro O sea, a que es como nuestro, hacer plancha, o sea, ponerte en posición de claro, plancha. por supuesto, es Al un ejercicio. principio, 10 segundos y estás, te tiembla todo el cuerpo y te tiras, ¿no? No aguantas. Y vas aumentando la tolerancia, el Y el aguante. tiempo, ajá, exacto. Ajá. Es lo mismo, o sea, justo es lo que yo les digo luego. Y luego les duele el cerebro, o sea, no porque les duele el Sí, cerebro, no, sí es sino es cierto. muy cansado. Entonces, si son chicos que no están acostumbrados a enfocar su atención, a concentrarse en algo, entonces por eso empezamos de poquito en poquito. Y luego esos 3 minutos lo aumentamos a 5, y luego esos 5 lo aumentamos a 7, ¿no? Y vamos aumentando. Y ¿Y luego luego hay es premios? importante. ¿O cómo? Pues si quieres, o sea, puede, o sea, hay gente que usa premios, hay muchos niños que con el solo hecho de lograrlo, Ujú. ese es como motivador y reforzador, O ¿no? sea, el reconocimiento, por ejemplo, de lo Sí, hiciste pues súper sí, bien y y wow. hasta ellos mismos. A mí me enseñaron en la universidad, no se me va a olvidar nunca, me dijeron, en las sesiones de terapia siempre tiene que haber una actividad en donde el niño logre algo que no había logrado antes. Siempre. ¿Por qué? Porque si el niño va a terapia 2 veces a la semana y no logra nada en esas 2 sesiones, Se se va tira a un frustrar, balazo, se va a sí. desmotivar y no va a querer ir a terapia. Ujú, Pero si va ujú. a terapia un lunes y no podía sumar sumas de dos más un dígito, ¿no? Llevando una, pero de repente le das una estrategia en donde ese día logra hacerlo por primera vez, eso ya es un reforzador positivo Se para siente el niño, campeón. ¿no? Ujú. Y si el miércoles vuelve a ir a terapia y no lograba escribir 3 oraciones seguidas, derechitas y con congruencia, y de repente escribe dos y lo logra, ahí ya se va otra vez a su casa con esa sensación de logro. Y quiere volver. Entonces, claro, quiere volver porque me está ayudando la terapeuta, lo estoy Mm. logrando. Y no le tengo que dar ni una paleta, no le tengo que dar ni una estampa, no le tengo que dar nada. Se ¿Qué también les convierte. das? No finjas. Ah, por supuesto. Y aparte es muy chistoso porque ahora les doy hasta de esas estrellas que te ponían con baba aquí, que Ajá. encontré en una papelería y entonces son la novedad, porque antes no eran la novedad, pero ahora son la novedad, ¿no? Entonces Las vas a poner les de moda. gusta. Entonces, claro, pero ellos saben que es, a ver, le voy a echar ganas y me voy a llevar mi estrella, pero es una estrella de papel. A lo que voy es, no necesito ofrecerles el sol, la luna y las estrellas Te para compro que el lo logren. PlayStation si aprendes a hacer Ajá, las no, o sea, no, en multiplicaciones. realidad no. O sea, ya si tú como papá dices, wow, te quiero premiar de tanto esfuerzo durante 6 meses porque wow, lo has logrado increíble y le quieres dar su PlayStation, pues yo no te voy a decir O que sea, no el lo hagas, premio ¿no? está en proporción con el logro. Claro, y además el mismo logro es el premio, ¿no? Y eso mismo pasa en las escuelas. O sea, o sea, ayer justamente estaba yo enseñando un tema que, o sea, sexto de prepa, que se los han enseñado. ¿Cuántas veces quieres que les hayan enseñado el mismo tema? Y hubo un momento, porque el aprendizaje, cuando hay aprendizaje se ve, se nota. Tú lo notas en ti mismo cuando dices, ya, me Ya me cayó el cayó el 20 20. entendí, tuve mi momento, ajá, de, sí, ya entendí, ¿no? Sí, sí, Lo sí. mismo me pasa con los alumnos o con los pacientes. O sea, en el momento en que yo empecé a explicar algo y ellos empezaron a preguntar, y en el momento que lo entendieron,
Bueno, el chavo de hasta atrás se subió al respaldo de la silla para ver mejor el pizarrón porque quería seguir aprendiendo y el otro sacó y empezó a anotar. Otro chavo se levantó, me pidió un plumón y hizo notas en el pizarrón. Y entonces cuando dices, ya los Miedo. enganché, ¿no? Y ya se engancharon, ¿por qué? Porque están aprendiendo. Porque en Ujú. ese momento abrieron el nuevo cajón de este tema, ya lo aprendí. Y Y eso es entonces te súper das cuenta. satisfactorio. No, bueno, como maestro, ya, o No, pero sea, para creo que sí. también como el Pero alumno, cuando para entiendes algo dices, ellos, pero wow. aparte era última hora después de la clase de cálculo, en donde me dijeron, no, Ingrid, se nos está friendo, o sea, nos frieron el cerebro. Sí. Y yo les dije, ay, ¿qué creen? La parte de matemática y la parte del lenguaje son dos partes diferentes. En el cerebro vamos a aprender inglés y te quedan, oh, ¿no? Ay. Y entonces, cuando empecé a dar la clase, y empezaron a entender, pero aparte entre ellos mismos empezaron a explicar, no sé si me explico, o Ah, sea, qué padre. esta dinámica de aprendizaje en un salón de clases en donde los chavos se dan cuenta de lo que son capaces de lograr si ponen 2 minutos más de atención de la que a lo mejor hubieran puesto en otro momento, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha pasado ¿No? eso, cuando sí dices, Claro, ah, ya me cayó el 20, a ver, venga otro ejercicio. y quiero saber más, ¿no? Sí, 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 Claro, sí. por supuesto. Sí, sí, Y sí. hoy me pasó, hoy es día de proyectos, y entonces hoy di el proyecto, y Ujú, con el proyecto de cuarto de prepa es un proyecto de arte, y ujú. ellos escogieron a su artista, y entonces fue muy chistoso porque les dije, búscame artículos del artista, y vaciado porque empezaron, Ingrid, tiene página de internet, está increíble, ¿ya viste? No, o sea, y empezaron así de, Tienen su mira, Insta. ajá, tú sabías que este artista hizo esto, yo no sabía que este mural era de este artista, ¿no? Y entonces, cuando dices, claro, o sea, les estás abriendo el mundo. Y entonces justo de eso se trata el aprendizaje, de que no te quedes en un mundo, yo les digo ahora rectangular por los teléfonos, ¿no? O sea, hay un mundo, o sea, el aprendizaje es infinito. Yo no sé si lo habían pensado de esa manera. A mí me sorprende porque luego digo, ¿cuántas canciones habrá al día de hoy, a la hora 3:37 p.m.? ¿Cuántas canciones existirán en el mundo? ¿Cuántas canciones existirán? ¿Cuántas canciones se han compuesto? ¿Cuántas Ahorita te piezas digo. musicales, o sea, ¿no? Y, o cuántos libros se han escrito. ¿Cuántos Ah, libros se han eso, escrito? eso es muy fácil. Aquí bájenle al Facebook, hace un par de publicaciones, hice un videito al respecto. Entonces, dice aquí que se han compuesto alrededor de 100 millones de canciones. Y eso O sea, yo creo, me parece conservador. ok, y No, si 100 me pongo millones a de pensar, canciones. quiero usar canciones como estrategia didáctica, ¿me quedo sin material didáctico? No, jamás. ¿No? Quiero usar libros como, fíjate, o sea, me decían, otro proyecto que estoy haciendo es, tienen que escribir un libro infantil, ¿no? Y me dicen, pero ¿cómo? O sea, y vamos a donarlo a una casa hogar. Y entonces me dicen, pero si en la casa hogar hay niñas de prepa, y les digo, les acabo de leer un libro infantil a ustedes, un cuento infantil a ustedes. Lo Ujú, odiaron y me dicen, no, estuvo súper lindo. Y le ujú. digo, ¿y por qué entonces ustedes piensan que al escribir ustedes un cuento infantil, las chicas de la casa hogar de prepa lo van a odiar? Claro, y digo, además son chicas que a lo mejor nunca han tenido la oportunidad de tener un libro de ellas, un cuento infantil de ellas, no sabemos su contexto, ¿no? Entonces, el aprendizaje es infinito. Yo pienso en, por ejemplo, pensé en música, pensé en libros, pienso en recetas de cocina. ¿Cuántas recetas de cocina, cuántas combinaciones de sabores podemos tener? ¿Cuántos olores pueden existir en el mundo? ¿No? Entonces, todo el tiempo estamos rodeados de cosas, pero muchas veces nosotros decidimos quedar en una rutina, en una zona de confort, en donde esta rutina y esta zona de confort Te quedas así. nos, nos quedamos en nuestro rectangulito, ¿no? Mira, Decía un amigo. desde que se inventó la imprenta, se han publicado 150 millones de libros. 150. Antes de la imprenta, que eran papiros, etcétera, Ujú.
este, calculan que unos 50 millones de escritos, pero cada año se publican 4 millones entre los publicados así por un editorial y los autopublicados. Entonces, pues, nunca vas a acabar de leer, por ejemplo. Y eso es libros. Y no estamos contando páginas de internet, ensayos, bla, 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 lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿Cuántas mira, fotos pueden existir? dice Claudia, lo difícil es escoger qué pedacito de ese conocimiento le quieres mostrar a tu hijo o qué pedazo de ese conocimiento vas a usar. Hoy tuve un taller de escritura para escribir ensayos y tesis, etcétera. Entonces, uno de los pasos que dijeron que es muy relevante es, ahora hay tanta información que tienes que acotar muy bien qué información es la que quieres, o sea, qué es lo que vas a usar de toda esa información para buscarla y entonces discernir, esta sí, esta sí, esta no. Y mira, pregunta, hablando de libros, Erika Yasmin Rodríguez pregunta, dice, hola, buenas tardes, Rebe e Ingrid. ¿Qué libros o libro sugieres? Tengo un bebé de 1 año, 7 meses con la pila al mil. ¿Sabes qué? Primero que nada, súper, ultra, mega bien que le quiere dar libros a su bebé, porque eso ya no sucede con mucha frecuencia. Entonces, qué padre que le quiera acercar a los libros. O sea, mi video que hice es precisamente el amor De a la la lectura, lectura. más que el Ajá, sí lo hábito. vi. Es el amor a la lectura lo que hay que hacer. Y luego ahí, ahorita lo subo, un meme que dice que cómo le enseñas a tus hijos a leer. Lo voy a subir mientras tú le explicas, por favor. Mira, no sé si te refieres, ¿qué libro sugieres para ti? Pues todo lo que quieras de desarrollo. Pueden ser hasta estos libros de, ay, ¿quién nos subía? Marta de Baile, creo, subía al bebé, no sé qué. Y En entonces cualquier, Bebemundo, de TV Mundo, eso. Bebemundo, Bebemundo. sí. Libros, o sea, libros de desarrollo en donde tú veas si tu hijo va de acuerdo al promedio o si va como para arriba o para abajo. Y sobre todo, si, bueno, ya, si quieres libros para tu niño, mira, Claudia es muy, para ti y para tu bebé. Claudia tiene muchas buenas ideas y muchas buenas, tiene muchísimos materiales. Es una mamá que comparte muchísimo sus experiencias y tiene ella, muchos materiales. Yo te recomiendo una cosa que a mí, que cuando yo vivía en Nueva York, que hice la maestría en Nueva York, y Dice me Erika, llegó para mí y para mi bebé, para los dos. ajá, ¿Qué hubo? justo. No. Algo que hacía yo, bueno, yo no, una amiga como nana de una niña pequeña de como 2 años también, nos encantaba, y una vez la acompañé, nos encantaba ir a Barnes and Nobles y ir al área infantil. Y entonces ahí te dejan como ver, tocar los libros, verlos, experimentar, ¿no? Entonces puedes ver, no sé, a Clifford, el perro gigante, puedes ver el autobús mágico, puedes cualquiera de Plaza Sésamo, son súper didácticos también. Y pues hay muchos nuevos también, ¿no? O sea, hablando de todo esto. Y hay cuentos infantiles. ¿Qué cuentos infantiles desde El pez arcoíris, por ejemplo? Y entonces, aunque Es tu bebé sea arcoíris. bebé, está súper bonito ese cuento. Aunque tu bebé sea bebé, el que metas a tu bebé a la cama y te pongas junto a ella o él, no sé, a leerle un cuento y que él pueda ver las imágenes y pueda ver el cuento. Y te va a pedir el mismo cuento 100 veces seguidas porque eso le da seguridad en el aprendizaje de su lenguaje. Ujú. El hecho, como dice Rebeca, de que tú te sientes, tengas este momento de bonding con tu bebé antes de dormir y le leas un cuento y Oye, yo le platiquen un hacía eso a poquito mis del hijos. cuento, ¿no? Claro, yo también Y se lo hacía siempre a tus hijos. querían, durante mucho tiempo querían el mismo libro y entonces Ajá, había uno que le gustaba a Max que se llamaba Una tormenta de colores, que no era tormenta, era de Winnie Pooh, pero no era tormenta, eran los fuegos artificiales. Y entonces, una tormenta de colores se aproxima, decía una de las oraciones, ¿no? O sea, pero además se los lees tantas veces que que ya se te lo lo aprende. aprendiste, que ya te lo aprendiste. Sí, justo. Pero Hay ese que otro que te me guste a gusta ti, mucho. porque finalmente que tú se los leas con gusto, no, Ujú. o sea, evidentemente al año, 7 meses, nadie sabe leer. Entonces, no te preocupes tampoco porque sea uno que pueda leer, pero
luego lo van a ir leyendo que sea algo que tú disfrutes, que sea algo con muchos dibujos, que sea, digamos que poco que leer y que sea con unas letras grandes, porque así empiezan a leer, ¿no? O sea, Justo. es la prelectura. Entonces Dice van a Claudia, las ferias de libro, y las palabras librerías para niños son una joya. Y sí, o sea, y sí es importante a lo mejor que tengas libros de estos que a lo mejor tienen las páginas muy gruesas, o de y plástico. entonces, o de plástico, y eso para que tu hijo lo manipule y aprenda a moverlo y a todo esto. Pero Ujú. estos otros cuentos infantiles que tú le cuentas son hermosos. Hay uno que se llama El barco de papel, y ese es súper bonito. Y alguna vez yo se lo di a un papá, era papá, fíjate, de una paciente, y se lo regalé porque él se lo presté, lo usó con su hija y la hija lo amó. Y entonces después le dije, mira, un día te vas al lago de Chapultepec, le enseñas a hacer un barco de papel. Y la chica ya tenía 7 años, más o menos 8. Le enseñas a hacer un barco de papel, leen el cuento juntos, el barco de papel lo metes al lago de Chapultepec y ¿Es el entonces lo barco haces como, con un conejito? no sé, en este momento te digo de quién es porque no me acuerdo del autor, pero De Jorge Luján. sí, este, Puede libro, ser. libro, libro. Para que lo vean de una vez. Sí, porque entonces, sí, de Jorge Luján, barco de papel de Jorge Luján con el conejito, justo. Y ese, o sea, ese tipo de cuentos en la librería hay un montón y tú puedes escogerlos. Hay uno que se llama El corazón en una botella, por ejemplo. Se llama así, El corazón en una botella. Ahí Sí, está el barco de papel. ajá, justo. El corazón y el corazón y la botella de Oliver Jeffers. Y por ejemplo, habla de una niña que perdió a su abuelita, ¿no? Y entonces también podemos trabajar desarrollo emocional y duelos y otras cosas leyendo cuentos. Y entonces la niña pone su corazón en una botella para protegerlo, ¿no? Porque pues está muy Oh, qué triste, lindo. y entonces Ojo, Remy, y luego no de puede Oliver romper la Jeffers. botella. Ujú, y luego no puede romper la botella. Entonces, este tipo de cuentos, y vuelvo a lo mismo, no, yo no los uso únicamente con niños chiquitos, los he usado hasta con chavos de prepa. El otro día a los chavos de prepa les leí uno que se llama El Triángulo, ¿cómo se llama esta palabra? Es que me lo leí en inglés porque doy inglés, ¿no? Eh, Dilo en inglés. este, Greedy, the Greedy Triangle. ¿Cómo se llama Greedy? Es Avaricia. avaricia, ¿no? El triángulo avaricioso, y entonces trata de cómo el triángulo quiere más, y entonces le pide al cambiador de forma que le regale otro ángulo y se vuelve cuadrilátero. Pero fíjate qué lúdico, ¿no? O sea, que aparte de que escolar el libro. Y se los leía a mis alumnos de área uno, que es físico-matemática, y estaban fascinados. Y luego ya les dejé una actividad ya para chicos grandes, ¿no? O sea, ya es ¿cómo se dice? O sea, la actividad del cuento pues, ya era como para chavos de sexto de prepa, era una actividad de escritura en inglés, Claro, van pero, cambiando, ¿no? ¿no? Claro, y vas adecuando las actividades, pero el material que usas, pues no importa si es un cuento infantil, siempre va a funcionar. Yo he usado cuentos infantiles con chicos, o sea, con personas de universidad y posgrados, Claro, ¿no? según cómo lo Entonces, uses. según cómo Mira, lo uses. esta es la imagen que te digo que compartí No y sé si ahí la está viste. aquí en la página de voces. Ajá, Pero, pues es con el ejemplo. No hay más que con el ejemplo. Deben leer, van a leer. Te ven en el celular, pues van a estar en el no está en celular toda celular, la vida. claro. Y Sí, escribe Claudia Ríos que en las ferias de libros, claro, sí, sí, sí. excelente idea. Y dice que ella, dice, yo le escribía libros que hablaban de él, o sea, de su hijo, separaba imágenes y palabras y eran los que más disfrutaba. Mira, qué barbaridad, qué mamá tan aplicada. Ay, sí, es maravilloso. ¿Qué te digo Sí, yo? sí, qué Sí, padre. entonces, y o sea, volviendo al aprendizaje, ¿no? O sea, el que tú le cuentes un cuento de un corazón en una botella, pues imagínate el aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa si dejo mi corazón encerrado en una botella? O sea, sí me protejo de sentir cosas feas, pero también me protejo de sentir cosas lindas, ¿no? Claro. Y entonces,
el aprendizaje también es emocional. Y de hecho hay autores, ahorita no me acuerdo de sus nombres, pero que hablan de, si no hay emociones involucradas en el aprendizaje, no existe el aprendizaje. Entonces, si tú quieres que los chicos se memoricen los verbos irregulares, nomás porque sí, no, o sea, no va a suceder, ¿no? O sea, tienes que hacer algo en donde evoques emociones para que para que tengan aprendizaje, Pero para ¿no? eso está una maestra, a diferencia de una aplicación en el celular. Ah, no, por supuesto, Entonces, justo. eso hace que sea completamente diferente. Y es Sí, el no. contacto humano, bueno, y todo lo que sea, ¿no? Y te voy a dar otro ejemplo de aprendizaje todo el tiempo. Ujú. El aprendizaje basado en proyectos, a diferencia de hacer un proyecto, habla de lo importante que es el proceso de aprendizaje durante el proyecto, ¿no? Y que O sea, justamente más es que el algo, proyecto, más que el claro. producto final, Ujú, es todo el proceso que tienen los chicos durante el proyecto. Entonces, justo hoy que estábamos viendo el proyecto, a los chicos de quinto, los que van a hacer un peluche y ese peluche va acompañado del cuento infantil y es el que van a donar a la casa hogar, ¿no? Pero ujú, es un peluche que ellos tienen que diseñar y que ujú. luego lo tienen que llevar con una costurera a que se los hagan, o con el abuelo o con la abuela, o ellos mismos si saben coser. O sea, chistes que Hay queden muy un lindos, ¿no? lugar, a ver si luego te lo busco, que tú mandas un dibujo, incluso puede ser un garabato y te hacen un Ujú. peluche. Justo, y luego mándamelo porque sí estaban así. Y justo empezaron a preguntar, ¿dónde lo hago? ¿Dónde compro tela? Entonces dices, mira, son chicos que muchos no tienen ni idea ni dónde van a comprar una tela. Y nosotros asumimos como Claro, adultos que todos saben qué es la parisina o telas Bayón o Cunco o ir al centro, ¿no? Y entonces este proyecto ya se convirtió en, a ver, espera, tengo que buscar un lugar donde vendan tela. Oye, Ingrid, ¿dónde venden el relleno del peluche? A ver, ¿dónde venden el relleno del peluche? Oye, Ingrid, ¿y los ojos? O sea, porque a lo mejor puedo conseguir botones, pero no quiero botones, quiero ojos. ¿Dónde venden los ojos para el peluche? ¿Y ujú, quién lo hace? Y yo, pues un sastre, una costurera. ¿Y dónde hay eso? O sea, cuando para mí, por ejemplo, es muy normal porque mi mamá siempre fue de costurera, de llevar la ropa al sastre, me la vivía en la tela parisina, ¿no? Con mi mamá y todo sí, eso. sí, 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 Pero sí. estos chicos no tienen idea. Y entonces ya se volvió el proyecto de inglés de escribir un cuento. Además, ya van a aprender todas estas habilidades de vida, ¿no? De, oye, ¿dónde compro una tela? ¿Por qué voy a ir a una tela? O sea, ¿por qué hay tiendas de telas? ¿Para qué hay tiendas de ¿Para qué telas, no? existen? ¿Quién diablos va ahí, Exacto, no? ¿no? Exacto. Entonces, eso es súper bonito. Y además, pues también van a aprender que hay gente en una situación de vida muy diferente a la de ellos, en Ujú, donde, pues, ¿por qué están en una casa hogar? O sea, ¿por qué no están en su casa? ¿Por qué no viven en su casa? ¿No? Y entonces todo eso es aprendizaje. Y entonces decía una colega, el que yo enseñe inglés es solo un pretexto. Sí, para mí es solo un pretexto para que sigan así es. aprendiendo de la Sí, vida, sí, ¿no? sí. Y lo Para mismo mí me también pasa. siempre lo fue, ¿no? Y yo me acuerdo una vez hicimos en equipos, en primero de primaria, hicimos o hicieron los chavos pósters de las películas de Disney. Cada equipo escogió una película. Nos tardamos, no sé, como un mes o algo así, pero todo el proceso fue increíble. O mi hijo mayor, creo que todo primero de primaria, hicieron cosas en torno a la época medieval. Hasta hicieron un Ujú. castillote de cajas. Que todo el tiempo estuvieron clavadísimos los chavos con la época medieval. Los caballeros, los dragones, los castillos, todo eso. Entonces, Pero eso todo es los... aprendizaje. Entonces, hay gente que me dice, ¿y lo dejo jugar videojuegos? O sea, todo en exceso está mal, estamos de acuerdo, ¿no? Pero ni modo Pero que no jueguen. Hoy en día un chavo no puede no jugar videojuegos. claro, porque entonces lo aíslas de la sociedad actual. Pero Claro. además, el videojuego les puede enseñar muchísimas cosas. O por ejemplo, ir al teatro. Ujú, Ahorita que está Anastasia en el Teatro del Cel, ujú, todo el mundo, ahí es Anastasia de Disney. Sí, pero no, ¿no? Porque obviamente, pues es una adaptación de la película, pero es mucho más interesante porque es la historia de los Romanov. Y entonces aprenden un montón de historia. O sea, yo de repente voy y digo, wow, ya aprendí muchísimo de la historia de los Romanov.
que a lo mejor en la escuela lo pasaron así y les valió. Pero Ujú. fueron al teatro y es la experiencia y es entrar y es escuchar las canciones y ver los vestuarios, la escenografía que es con una pantalla gigante, el escenario tiene 3 giratorios, entonces también puedes hablar de eso, puedes hablar de las luces, puedes hablar de los artistas, puedes hablar de la gente que está atrás, ¿no? Pero Entonces y no te todo tienes que se vuelve una esperar, experiencia. no te tienes que esperar a que la escuela los lleve o los No, mande. no, O sea, todo ese no, tipo de cosas lo puedes hacer como papás. justo, justo. Ujú, ¿No? O sea, Claudia luego llega y me dice, Ingrid, por ejemplo, fui al Museo de las Intervenciones y te voy a decir que cada no sé qué día hay un cuate que se disfraza y entonces es el soldado de la revolución y entonces va y te explica y te cuenta y está fantástico y entonces mi hijo estuvo picadísimo ujú, y ujú. entonces justo ahí es donde empiezas como, pues ya no, el aprendizaje ya no es solo de la escuela, porque la escuela ya no solo, ya no, pues más, ya no, los contenidos ya no, nada más contenidos es obsoleto, ¿no? Entonces, el crear esquemas y meter en mi closet cosas nuevas e inventar cosas nuevas, o sea, esa es otra, por ejemplo. Eh, Cuando evalúo a los chicos, evalúo también, por ejemplo, creatividad, espontaneidad. Y entonces muchas veces me pasa que los chicos ya están tan regidos por las reglas de casa, de la escuela y todo, que pierden espontaneidad. Y al Ujú. perder esta capacidad creativa, imaginativa, pierdes capacidad de desarrollar habilidades de solución de problemas. Y entonces, Claro. cuando no les permiten decir, voy a hacer una poción mágica y entonces le echan aceite y le echan vinagre y le echan después pintura y luego le echan bicarbonato y luego le echan brillantina. Y entonces así, ¡ah! Oh, O sea, es como este, cuando los hijos quieren en la casa, dicen, no, ya voy a hacer un pan tostado con mermelada y catsup. Y tú dices, no, prohibido, ¿cómo claro, lo vas a hacer? No, hazlo. Y pues bueno, lo más seguro es que catsup y mostaza y, y y mermelada no mermelada sepa no bien. combina. Pero en una de esas hacen cosas ricas y van a ir Y aprendiendo justo, que y eso que combinan. acabas de decir, pues, cuando dices, no, eso no sabe bien, o sea, tú como mamá le dices, ya, eso no sabe bien, punto, es tu closet, ¿sabes? Es tu experiencia de vida de Ujú, decir, ujú, a mí no me ujú. gusta la mermelada con la catsup, pero la catsup es medio dulce, ¿no? Y Sí. entonces, pues a lo mejor en una de esas sí les gusta, ¿no? Y entonces es dejarlos que, obviamente, nuestra chamba como adultos es cuidar y ver por su seguridad. Ujú. O sea, no le van a poner a Haxby cloro al pan Claro, tostado, claro. ¿no? Porque no aplica. Pero sí es catsup con mermelada y un pan tostado, ¿qué puede pasar? Que no le guste, ¿no? Entonces, pues, Y él, no o pasa sea, lo nada. probará, claro. Entonces, el dejar, perdón, que experimenten, el dejar que prueben cosas nuevas, desarrolla habilidades muy, muy importantes, ¿no? Y hasta te diviertes con los hijos. O sea, también hay que salir un poco de la caja. Del Los closet. Ah, no, papás, eso es otra cosa. eso es otra cosa. No, hasta los papás, o sea, que aprendamos o recordemos cómo es eso de salir de la rutina y de dejar de hacer lo mismo todo el tiempo y de servir como ejemplo para nuestros hijos, porque es con el ejemplo, todo eso va siendo con el ejemplo y acompañado de nosotros, como dices tú, cuidando que tengan Su pues seguridad, su seguridad, integridad. exacto. Ujú, Y la claro. guía también, ¿no? Porque entonces le dices, Ujú, bueno, ya le hiciste la mermelada con el catsup, ¿qué tal si ahora es mermelada con crema? No sé, ujú. ¿no? O sea, ir probando cosas diferentes o enseñarles a cocinar y todo eso, o sea, es toda una aventura. Y oye, ya pasó una hora y yo creo que todavía hay muchos temas que podemos ir platicando. Vamos haciendo más programitas luego. Sí, claro. Hacer- La gente que nos escucha también que proponga temas. Eso siempre ayuda. Sí, ya sea que lo escriban aquí en los comentarios, que nos manden un inbox o como sea, que pregunten sus inquietudes o ay, las mamás son fantásticas porque ellas se enteran de todo lo que van diciendo y pasando en la escuela. Ahora sí que digan el pecado y aunque no quieran decir el pecador,
Pero sí, que nos vayan platicando porque es todo un reto. A mí me gustaría que luego platiquemos sobre qué pasa con los chavos ahora que están todo el tiempo metidos en el celular o en alguna pantalla, pero así, mira, con la atención así y así, durante tanto tiempo, Ujú. porque eso es algo que debe, además de, Y física, cuando los emocional. sacas, uff, es también este momento hermoso en la vida. Cuando logran decir, no voy a pelar el celular, oh, es hermoso. Exacto, eso será súper importante de hacer porque es algo clásico de nuestros tiempos. Mira, dice Miguel Ángel Macías, hola, mi queridísimo Miguel. Dice, sin duda el involucramiento y la congruencia son medulares. Qué gusto escucharlas. Abrazos grandes. Abrazototes para ti. Con Miguel estamos Saludos. los lunes cada 15 días. Acabo de pasar este programa. Véanlos, Ujú. están todos aquí en Facebook y además estamos en Spotify también para que si lo quieren escuchar en lo que barren y trapean o lavan los trastes o como sea. Entonces también hay esa opción de irnos escuchando y bueno, ahí nos ponemos de acuerdo a ver si en un par de semanas también. Hay una recomendación antes de que nos vayamos. Ujú, Hay un podcast en Spotify. Bueno, realmente tienen su página de internet, pero está en Spotify, en Apple y en todas las plataformas, que ujú, se llama Gabinete de Curiosidades. Es de una española que se llama Nuria Pérez. Y lo que ella hace es conectar los temas más extraños unos entre otros. Y entonces es súper bonito oírlo, porque aparte en la página de internet del podcast, que ahí te lo dicen en el podcast, ahorita no me acuerdo, creo que es gabinete.com, no, algo así, no me acuerdo. ujú, Vienen, o sea, si ella está hablando, o sea, en algún programa conectó a Michael J. Fox con, no me acuerdo, Josefina y Napoleón, no sé, cosas rarísimas, de verdad. Y ujú. entonces viene en esa página también, vienen fotos, si habla de libros, pone links de los libros, de la música, hasta la música que usa para como fondo y para todo esto tiene algo que ver con el podcast, ¿no? Entonces viene como todo, entonces puedes estar escuchando el podcast y viendo el material y es justo lo que les digo, es conectar unas cosas con otras y que tu closet se vaya haciendo yo le digo un walking closet, en donde tú acomodes la información en donde Ajá, tú quieras, ¿no? Y que tu closet sea tu closet soñado de la vida, ¿no? Y entonces que no nada más sea lo que tus papás o lo que te están diciendo, ¿no? Y ahí, antes de irnos, ujú. Claudia decía, ¿cómo saber de todo ese conocimiento, o sea, de todo lo que existe, que darle a mi hijo? También es bien importante, y Claudia lo hace, escuchar las inquietudes y las necesidades de tu hijo, ¿no? Entonces, De cada hijo eh, van a ser diferentes. por supuesto. Y entonces, por ejemplo, si les gusta un personaje de algún videojuego o algo, normalmente estos personajes de videojuegos están vinculados a algo de la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser con el Coliseo Romano, puede ser. Y entonces ir viendo estas cosas que tanto les gustan a nuestros hijos, cómo lo podemos vincular a lo mejor con un momento de conocimiento escolar o de otro tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, no necesariamente de la escuela. No, es que de todo pueden aprender. Yo en el tianguis yo les hacía que mis hijos practicaran las sumas y le salían mejor a mi hijo chiquito que al señor del puesto luego. Entonces, hasta lo corregía, ¿no? Porque luego, entre que la prisa que traen o te quieren cobrar más o lo que sea, todo va siendo aprendizaje. Dice Claudia, vamos a comenzar un proyecto que tenga impacto social y sensibilizar las necesidades del entorno. O sea, con sus hijos, Con su hijo, es que es pues, mamá con homeschooler. su hijo. Wow. No, hace cosas increíbles, de verdad. De verdad hace cosas increíbles. Pues un día que hay Y, que invitarla para que nos enseñe todo ujú, lo que hace. y fíjate que otra cosa que iba a decir que ya se me olvidó, pero bueno, ya me acordé. Mis cursos de verano, los que hacían en antaño, Yo lo siempre tenía recuerdo. yo tenía talleristas, pero no crean que nada más pura gente profesionista con títulos, doctorados y todo esto, sino llegaron los chicos a hacer graffiti, por ejemplo, y entender la cultura del graffiti. Llegaron a hacer sopes, tlacoyos, quesadillas No, no, con la el desfile señora de de las modas, el desfile de quesadillas. modas. Hicieron un desfile de modas, ¿no?
Y entonces es muy interesante porque los chicos del curso de verano aprendieron que toda profesión y todo oficio tiene un gran valor, ¿no? Y me gusta mucho seguir a mis niños en redes sociales para verlos crecer. O sea, es algo que Ya me no hace son muy grandes. feliz verlos crecer. Y justo un niño del curso de verano, ahora se fue a vivir a Nueva York, a Estados Unidos, y con sus papás, y ahora él corta el cabello. Él es peluquero. O sea, tiene que 17 años ha de tener y Ujú, es peluquero. Y ujú, tiene su Instagram en donde documenta los cortes de cabello que le hace a sus amigos, ujú. pero lo hace tan bien. Y entonces yo lo veo y digo, claro, o sea, para mí eso es muy, muy ingenios, muy Ingrid, ¿no? Porque es como, sí, soy peluquero o sea, y a lo mejor mis amigos no me pagan, pero otras personas sí le pagan y entonces, pero le encanta y lo presume, Ujú. cuando en nuestra época a lo mejor ser peluquero era Ay, sí, menos que ser sí. abogado, ¿no? Y entonces, me encanta ver Oye, ese pero me tipo de acabas de cosas, ¿no? platicar que Esmeralda, que era una chavilla, Ujú. ¿cuántos años tenía Esmeralda? Cuando te 20. ayudaba. 20. Y pues X, ¿no? O sea, lindísima y lo que quieras, pero ahora te acaba de hacer un tatuaje, o sea, ahora hace tatuajes, entonces, Pues es artista, es una artista hace 1 millón de completa. cosas. Hace murales, justo me estaba platicando que uno de los talleristas que invitamos al curso de verano, que es muralista, Sí, ahora que la conoció y todo, la invitó a hacer un mural con él y pues le pagó y todo, y entonces vive de mira, su arte. Y mira. entonces me decía, y aparte, o sea, es bien bonito, pues, sí, o sea, también ella que no era a lo mejor directamente niña del curso de verano, pero era una de las personas que me ayudaba, Pero era pues estudiante y también. todavía no brillaba, pues. O sea, aunque era No, ya brillante, pero estamos, todavía ya no está en brillaba. otro nivel, ya estamos en otro nivel. Ya, o Ujú, sea, ujú. ya, o sea, ya se compró un coche, ya, o sea, vive del arte y eso me parece fantástico, la verdad. No, pues padrísimo. Eso es lo que pasa cuando pues la gente se atreve a ser creativa, a aprender, a ejercer lo aprendido y a disfrutarlo, todo eso. Súper bien. Pues muchísimas gracias, Ingrid. ¿No? ¿De qué? Además, tú luego sigues organizando talleres, ¿no? Con ingenios. Tengo talleres sabatinos algunos sábados en la vida, sí. Ok, y que los vamos Pero publicando por aquí. tengo que organizarme porque ahora voy Lo a que empezar a falta es dar tiempo. clases, que voy a dar clases en la universidad, entonces sí. Cierto. Pero bueno, das eventualmente haces talleres y das Ujú. cursos y todo esto, entonces lo vamos Ay, publicando y compartiendo también aquí en Voces y los demás canales. También Carlos Estrada de Iztacalco nos permite compartir estos programas porque sabe que son de interés y pues, muy útiles para todos los vecinos de Iztacalco. Le mandamos a él y a sus vecinos un enorme saludo. Y entonces vamos compartiendo por acá y va, nos vemos dentro de poco tiempo otra vez sí, para ahí seguir organizamos. platicando de estas cosas de que los chavos aprendan y aprendan bien y cómo los ayudamos y cómo le hacemos. Muchísimas Va. gracias, Ingrid. No, ¿de qué? Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Tengan pues un bonito miércoles, jueves, viernes. Ya falta menos para el fin de semana. Pásenla muy bonito y nos vemos muy pronto. Adiós.